Bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos aquí en Birmingham, Alabama, una vez más para abordar todos los temas que son de interés, de importancia para nuestra formación, para que comprendamos mejor nuestra fe y al comprenderla la amemos más también, especialmente en este año de la fe. Una vez más quiero agradecerles a todos aquellos que nos escriben a través de caraacara@ewtn.com. Queremos agradecerles a quienes nos tienen presentes en sus oraciones. Queremos agradecerles también a quienes han estado contribuyendo con nosotros económicamente. Esa es una contribución que necesitamos, como saben ustedes. Hace poco tiempo tuvimos unos gastos extraordinarios con ese gran evento que fue la Jornada Mundial de la Juventud. Se viene ahora en una fecha que es inminente, la gran canonización del Papa Juan Pablo II y del Papa Juan XXIII. Allí también EWTN y Radio Católica Mundial van a tener que hacer un esfuerzo excepcional. Así que seguimos confiando en la providencia divina, pero en una providencia divina que no hace llover las cosas desde el cielo, sino que quiere encontrar corazones abiertos y generosos entre los televidentes y radioescuchas de EWTN para que ellos y ustedes sean capaces de colaborar con este proyecto de evangelización, con sus oraciones y con su apoyo económico. Gracias por adelantado y gracias también por los correos electrónicos que nos han hecho llegar. En la segunda mitad de este año tuvimos la bendición de contar con la presencia de Frank Morera, pero los temas que abordamos siempre nos terminaban dejando con un saborcito a incompleto, algo más faltaba. Y por eso he querido otra vez invitar a este gran apologista católico, a Frank Morera, para conversar en esta ocasión sobre el deber y el papel que tenemos los laicos para defender a la Iglesia. Así que, sin más, le doy la bienvenida a nuestro querido hermano Frank. Frank, bienvenido al programa. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hemos estado abusando de tu generosidad, pero nos viene bien y la gente que ha estado viendo el programa ha estado muy contento. Tú tienes tu hinchada y lo veo yo en los mismos tweets que me mandan a mí en mi cuenta de Twitter, agradeciendo tu presencia, insistiendo en que vuelvas a aparecer, así que estamos aquí satisfaciendo a una buena parte de nuestros televidentes. Tengo hinchada y tengo inquisición. Tengo sí, claro. ambas cosas. Eso de todas maneras viene con el territorio, Frank, mira, quiero retomar, porque esta es como una conversación que nunca hubiera parado. Nosotros en el último programa tuvimos la ocasión de hablar de las exigencias de la apologética, porque era importante esta defensa de la fe. Habíamos hablado de cómo la defensa de la fe frente a la secta, la defensa de la fe frente a la cristianofobia secularista y la defensa de la fe al interno de la Iglesia Católica, porque se enseñan cosas que, como tú bien decías, que es la más difícil. Efectivamente, y que están basadas en la desobediencia al magisterio, a la enseñanza que Jesucristo le confió a la Iglesia. Frank, quisiera entrar ahora al tema de a quién le corresponde defender la doctrina de la Iglesia. Y hablo de defenderla porque nosotros sabemos que la potestad magisterial recae sobre el vicario de Cristo y se extiende a través de los sucesores de los apóstoles, los obispos, y a través de ellos, digamos, se extiende también a los sacerdotes. Pero existe una idea equivocada entre lo que significa ser responsable de administrar la doctrina y lo que significa defenderla. Y muchas veces los católicos, no sé si recordarás que en el programa anterior tú dijiste, me encuentro con muchos católicos llorones, o sea, me escriben para decirme... Los devotos de Santa Lamentación. De Santa Lamentación.
mi párroco en Parángara, Cutirimícuaro, no voy a decir, estoy diciendo un A lo mejor nombre existe así. ese pueblo, no te creo. Sí, a lo mejor existe y por ahí hay un pobre párroco que es más santo que el cura de Arza. Así que digo, cualquier sitio imaginario donde la gente se queje, mi párroco hace esto, esto y lo otro. Y tú me decías, mi respuesta puede ser, ¿qué puedo hacer yo en Miami frente a mi laptop cuando tú eres el que está enfrentando ese Tiene problema? que ir con caridad, decirle, mire, y con base. Tampoco es ir subjetivamente. Yo creo que no, mire, esto dice, la iglesia tiene todo bien claro. Lo que tenemos que saber es dónde tenemos que buscar el material. Entonces, mira, quisiera de este caso particular tratar de saltar a lo general. ¿Qué cosa le dirías tú a los laicos respecto a su responsabilidad de conocer y defender la fe? Yo creo que todos estamos llamados a defender la fe. Eso es un legado que ha dejado el Señor. Por supuesto que está la jerarquía, pero la jerarquía no limita, porque el mandato de predicar es a todos los cristianos, se lo dio a todos los bautizados, ir por el mundo a predicar el Evangelio. Y yo creo que muchas veces también el pueblo de Dios, la otra vez dije que sí, hay sacerdotes que no están predicando, pero también el pueblo de Dios se ha acomodado y quiere que como la fe se la traigan como las pizzas a la puerta de la casa. Y como yo te dije el otro día, si en tu parroquia no te están dando la formación adecuada, el Internet te provee de toda la fuente para que tú crezcas. No te limites a lamentarte, no me enseñan, no me dicen, sal y prepárate. Tú como me preparé yo no soy un caso excepcional de ninguno, vi la necesidad y el Señor me llamó y empecé a buscar las cosas y como hablábamos en el primer programa, antiguamente era un poco complicado, había que ir a la biblioteca, buscar libros especializados. Ahora en tu casa lo tienes absolutamente todo, todo. Y todos compartimos esta gran responsabilidad de la proclamación de la fe y la defensa de la... Hoy en día la defensa de la fe es parte de la predicación de la palabra. Porque solamente no hay que predicarla, hay que defenderla. O sea que creo que están íntimamente ligadas, ¿no? Ahora, Frank, en tu propia experiencia y tratando digamos, de ayudar a compartirla para que otros entiendan también cómo pueden seguir el camino, primero, ¿qué detonó en ti el decir, este es un problema mío? O sea, yo tengo que asumir el tema de la fe, no puedo esperar que otro lo haga, no puedo esperar que el clero lo haga. ¿Qué fue lo que detonó este deseo de hacerlo? Y después quiero entrar a la segunda parte. ¿Cuáles son los pasos formativos que tú seguiste personalmente, ¿no? Ok, Alejandro. Hablemos primero del cartucho de dinamita que te hizo... Es que todo esto más o menos ocurrió en la misma época. Yo, como te dije, yo me crié en Cuba en un hogar católico. Mi abuela era la matriarca católica de la familia. Y cuando llegó el comunismo, mi familia tuvimos que escoger seguir a Cristo o seguir las supuestas conveniencias. Hayas cogido esto tuyo, la supuesta conveniencia del régimen, y mi familia escogió a Cristo. O sea que yo me crié en la batalla. O sea que yo no soy ajeno a la fe, yo me crié en la fe. Más que nada, yo lo que hacía también un poco era la parte de la música. Y cuando llegué a Miami, yo lo que más me dediqué fue a dirigir coro, sobre todo el coro de las 12 de mi parroquia, en el coro arquidiocesano, y todo eso. Y más o menos a la misma época que te conté lo del pastor protestante, que fue quien me introdujo a buscar las cosas en la palabra de Dios, yo fui invitado a un ministerio de un sacerdote que tenía en Miami, que tenía programas de televisión también, y yo vi a todo el mundo alabando a Dios y cantando, y todo el mundo conocía la Biblia, tenía la Biblia, y yo miré para mi parroquia, y yo dije, esto es lo que yo quisiera en mi parroquia. Un pueblo que conociera lo que... Porque si tú no conoces, tú no puedes adorar a Dios. La adoración nace del conocimiento que tú tengas de Dios. Tú no adoras lo que tú no conoces. Se lo dio el Señor a la samaritana. Entonces, claro, con la vehemencia que yo tengo de mi formación de Cuba, yo llegué a mi parroquia y quise introducir el Espíritu Santo a palo. Y eso no funcionó. Aquello fue un desastre. Yo quise hacer un seminario del Espíritu y yo quise que el Espíritu Santo bajara a pura trancazos a todo el mundo. Y eso no funcionó. Entonces me di cuenta que la única forma que la parroquia podía cambiar era comenzar cambiando yo. Que en la medida que yo cambiara, la parroquia iba a empezar a cambiar, por lo menos la gente que estaban en mi entorno. Y en eso coincidió la visita del Santo Padre a Miami, de Juan Pablo II, y eso fue un cambio radical en mi vida en la misa del Santo Padre ahí. Y a partir de ahí pues comenzó esta transformación. Y es lo que digo a los hermanos, no esperes que el párroco, no esperes que la gente del grupo lo haga, comienza tú en tu vida personal. Comienza a capacitarte tú a orar. Lo decía San Juan de Ávila. El que predica tiene que gastarse más las rodillas
orando que los ojos estudiando. Comienza orando, comienza pidiendo la sabiduría de arriba para que no sea sabiduría tuya. Y vete preparando. Créeme, Alejandro, en la medida que uno cambia, el entorno tuyo comienza a cambiar. Y brevemente, que me preguntaste esa historia antes de pasar por la segunda, que va a ser un poco desalentadora para ti, de donde yo aprendí, pero nunca se me olvida, cuando fue el Santo Padre Juan Pablo II a Miami, yo canté en el coro, por supuesto que es lo que yo sabía hacer. Cuando salimos, muchachos que cantaban en el coro, salimos porque hubo una gran lluvia, que la misa, se terminó la mitad de la misa, y yo vivía cerca del campo papal, fuimos para la casa porque estábamos ensopados, y veníamos por el camino conversando. Yo le decía que en Cuba, cuando yo estaba con los encuentros juveniles, yo le explicaba a los muchachos el Génesis. Y él me dijo, ¿por qué no me empiezas a explicar el Génesis? Y como dicen por ahí que la ignorancia es atrevida, yo le dije, sí, te voy a explicar. Empezó a ir a mi casa él a estudiar conmigo el Génesis. Imagínate, un ciego guiando a otro. Y comenzamos con muchachos de la parroquia. El muchacho de la parroquia dijo, ¿por qué no vienen a la casa conmigo y mi esposa para que y los que estudiamos? Después la otra semana se apareció y dijo, hay un matrimonio de la parroquia que los voy a invitar. Para no hacerte la historia larga, fueron viniendo. Cuando vinimos a ver, la policía vino un día que no podía haber tantos carros obstruyéndola. Entonces, para nosotros fue ¿qué hacemos ahora? Nos fuimos a la parroquia, el párroco nos dio el salón y de ahí salió la bola esta hasta ahora. O sea que no fue algo premeditado, fue que yo empecé primero por cambiar yo. Y a la vez que tú cambias, créeme que todo el mundo en tu entorno comienza a cambiar. Esta es una historia interesante y estimulante, verdaderamente estimulante, Frank. Pero tú dices que me vas a desinflar ahora, que me vas a explicar tu proceso de formación. ¿Cómo? Yo nunca he estudiado nada. Pero es que yo veo un enorme valor en eso, porque la gente cree que la educación que necesitan para poder defender la fe tiene que ser académica y orgánica. Alejandro, con vergüenza ajena lo digo, en mi vida he estudiado nada de teología ni nada de Biblia. Cuando a mí me invitan a predicar por ahí, me dicen, ¿qué títulos te ponemos? Yo digo, hijo de Dios, no tengo otro título habido y por haber. Yo también creo que el Espíritu Santo da los dones, no por mérito, sino por necesidad. Y yo nunca se me olvida, para que los hermanos entiendan, yo no oigo voces como Santa Juana de Arco. Esto que voy a decir es algo personal. Yo una vez le dije al Señor, yo no soy digno, y él me dijo, aquí el digno soy yo, tú obedeces. Y yo dije, ok, fantástico. También el Señor, según la necesidad y la disponibilidad, como Isaías, mándame a mí. Yo le dije al Señor, úsame. Yo cuando conocí a Salvador Gómez, el predicador, yo le dije, Señor, yo quiero ser como ese hombre, úsame la forma que tú quieras, pero yo no le dije a él cómo usarme. Yo le dije, ponme donde haga falta. Y casi siempre te lleva donde tú no quieres estar, porque no es fácil. Y de eso yo nunca he estudiado absolutamente, no creo que eso es un buen ejemplo, yo creo que la gente se debe preparar, pero en el caso mío sucedió sí. Claro, pero para tú saber lo que sabes, haber podido entender mejor las Sagradas Escrituras, poder citarlas, poder asociarlas con documentos del magisterio que tú sabes que son importantes, que puedes recomendar, ¿eso cómo fuiste absorbiéndolo? Yo lo que te digo en el sentido de estudios formales. Claro, efectivamente. Pero a mí, cuando Madre Angélica me llamó a contestar las preguntas, que fue en el año de Jesucristo, creo que fue en el 97, que ella quería preparar para el jubileo que hubiera algo católico de dar argumento. Yo no tenía ningún gran conocimiento. El conocimiento mío fue surgiendo según las preguntas que me fueron haciendo. Pues según las preguntas que me fueron haciendo, yo tuve que empezar a buscar en el internet y así me fui preparando. Un tesoro indiscutible de la iglesia es el catecismo de la iglesia. El 98% de las respuestas que yo doy en EWTN salen del catecismo de la iglesia. Lo que pasa es que es más fácil preguntarle a este tonto que ir a leer el catecismo. Pero todo está escrito en el catecismo. El catecismo yo no puedo creer cómo hay un católico con confusión si tiene el catecismo. Y ahora no tienen que comprarlo. Va a la website del Vaticano y se encuentra el catecismo puesto ahí, que es el que yo uso, que está puesto en la pantalla en el screen. Y ahí comencé a estudiar el catecismo. Después, un diácono de Miami me regaló el Dessinger, el magisterio de la iglesia, que le recomiendo siempre a todo el mundo que lo lea. El resumen de toda la enseñanza de la iglesia en términos dogmáticos. Ahí están todos los concilios, desde Jerusalén hasta el Concilio Vaticano II.
Y en el índice de atrás está tú quieres buscar alma en la A, te dice las definiciones de alma, igual que el catecismo, el Denzinger, que es el magisterio, y el catecismo y las escrituras, yéndome a la enseñanza fiel de la iglesia. Y sobre todo los padres de la iglesia. Yo le digo a las personas que tienen que, si no estudian los padres apostólicos, están perdiendo el tiempo. San Ignacio, San Ireneo de León, hay que estudiar los padres apostólicos, que con los padres apostólicos tenemos el sentido de qué pensaba la primera iglesia, porque los padres apostólicos son los que oyeron predicar a los apóstoles. Y cuando tú leas los padres apostólicos, tú leas San Ignacio de Antioquía, tú te das cuenta que el mensaje de San Ignacio de Antioquía es totalmente católico. Ahora, cuando tú estabas haciendo estos distintos estudios que, según te entiendo, te iban siendo detonados por el hecho de que te iban haciendo preguntas que requerían complejidad, que requerían mayor conocimiento, ¿tú seguías trabajando? O sea, ¿seguías con tu trabajo habitual de...? No, yo sigo con mi trabajo habitual hasta el día de hoy. Yo trabajo de lunes a viernes de 8:30 de la mañana y a veces que hasta las 7 de la noche. Conclusión, mi pregunta era deliberada. ¿Tú crees que una persona que dice, mira, yo estoy ocupada trabajando, no es excusa para no formarse en su fe? No, yo cuando, entre comillas, como haces tú, peleo, yo nunca peleo en bases esotéricas. Yo cuando le doy a la gente una bronca es porque yo lo estoy viviendo. Si yo no lo estoy viviendo, yo no me atrevo a bronquearle a nadie. Cuando me dicen que no tienen tiempo, nadie menos que yo tiene tiempo. Sin embargo, no podemos, si el Señor nos llama, no podemos evadir la llamada del Señor. Yo siempre sí se lo digo, y se lo digo a las personas de mi grupo que pueden ver el televisor, sabe que se lo he dicho. Le he dicho a mujeres casadas de mi grupo, no vayas a retiro de fin de semana en el monasterio. Tú tienes que ocuparte de tu marido y de tus hijos, porque tampoco tú puedes desoír la obligación que ya tú tienes contraída. Pero eso no quita para que tú dediques un tiempo para el Señor. Y no tiene que ser precisamente para la enseñanza, donde el Señor te ponga a servir. Como decía Santa Teresita, la santidad es hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Hace falta gente que enseñe, pero hace falta gente que hace limpiar la iglesia, bien limpiada, con amor. Eso es un don, eso es un carisma que el Señor da. ¿Qué quieres decir con limpiar la iglesia? ¿Cómo describirías eso? No es lo mismo, te digo, no es lo mismo que una persona limpie la iglesia, pase la frazada en el piso y sacuda los bancos porque le pagan, a que una persona lo haga porque quiere ver la iglesia bella. ¿Tú me entiendes? Claro. La gente piensa que una cosa humilde en la iglesia no vale. Eso, si tú lo haces bien, eso es de un valor extraordinario. Porque el Señor, como dice San Pablo, no llamó a todo el mundo a predicar, no llamó a todo el mundo a enseñar, sino todo el cuerpo fuera oreja o fuera pie. O sea que yo siempre pongo de ejemplo también a tu compatriota, San Martín de Porres. Yo siempre digo a las personas cuando veo a los grupos, digo, ¿quién sabe el nombre del apellido o el nombre del arzobispo de Lima en la época de San Martín de Porres? Sé que es Santo Toribio, pero nadie lo sabe. Y yo digo, sin embargo, todos ustedes conocen a San Martín de Porres, que lo que tiene en la mano no es la Biblia, es una escoba. ¿Por qué? Porque se santificó haciendo lo ordinario extraordinariamente bien. Yo creo que preguntarle al Señor, ¿dónde tú me quieres? Y donde Él te ponga, hacerlo bien. Ahora, mira, yo sé que no te estoy haciendo ninguna pregunta para la que debes haber estado iluminado por el Señor y en consecuencia nos vas a hacer una revelación directa de la última visión del Espíritu Santo. Le tengo terror a las visiones, así que no... En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo soy ahí uno de los escépticos, ¿no? También. Hasta que la Santa Madre Iglesia no se pronuncie y diga, yo lo doy como no habido, ¿no? Pero, ¿no crees que esta es una época, Frank, o mejor dicho, para no orientarte en la pregunta, ¿ya? ¿Crees que hay suficientes predicadores laicos, lo suficientes como los que se necesita en el desafío actual de la Iglesia? No, por supuesto que no. Hay más, hay una experiencia. Yo siempre he sido bastante crítico no del Concilio Vaticano, sino de la implementación, que hasta los papas, Benedicto, un amigo mío, Monseñor Agostino Marqueto, escribió un libro sobre eso, sobre la implementación del Concilio Vaticano, que fue muy mal implementado. Pero yo creo siempre que la gran bendición del concilio es el laicado que tiene la Iglesia hoy en día. Yo creo que desde la época de los mártires no teníamos un laicado tan fuerte en la Iglesia. Es un fenómeno nuevo. Así es. Donde la Iglesia esté tan invertida en confiar y esperar del laicado, ¿no? Creo que no sé si fue Juan Pablo II que una vez dijo en chiste que el próximo concilio ecuménico va a ser de laico. Pero yo estaba el otro día en una boda, estábamos en una mesa, en medio de una fiesta,
Y yo en eso me puse a pensar, digo, mira qué maravilla, habíamos como 15 o 20 personas y no eran viejos, la mayoría eran jóvenes, y estaban hablando de derecho canónico. Yo digo, ¿quién se hubiera imaginado hace 40 años que en una fiesta hubieran 10 o 12 laicos hablando de derecho canónico? O sea que eso es una bendición que tenemos en la iglesia, que está surgiendo ahora, pero que por supuesto que necesitamos más laicos que prediquen. Pero más laicos que prediquen y más laicos que cuando prediquen sean obedientes. Ese es el punto principal, que no prediquen el ego de ellos, sino que prediquen la obediencia de la iglesia. Una de las formas que yo veo actualmente, Frank, son muchas predicaciones de los laicos que las presentan, y acá no dudo de su honestidad y su buena intención, pero que las presentan básicamente como revelaciones, como cosas que han sido... Pánico. Pánico a las revelaciones. Porque he visto la cantidad de disparates que se dicen en base a, que ponen en boca de la Virgen María y yo me quedo horrorizado. Yo me he buscado bastante problemas por eso, pero yo digo como tú, yo me ajusto a la doctrina de la iglesia. Hasta que la iglesia no hable de algo, yo no lo doy. Inclusive la misma iglesia no te dice que la revelación es buena, te dice que no hay error, que son dos cosas muy diferentes. Efectivamente. Te dicen que no hay error, ahora tú puedes asumirla o no puedes asumirla. Como yo he visto tanto abusar de eso, yo le tengo terror a las revelaciones. Y cuando alguien me viene a decir, tengo un mensaje para ti del Señor, yo le pregunto, ¿de qué Señor? Porque sabe del Señor que me está mandando el Señor ego o el Señor Satanás. Porque a veces que te quieren mandar un mensaje personal y darte un insulto en nombre del Señor. Y el Señor me dijo que te dijera que tú eres un sinvergüenza. Yo te digo, hay que basarse en la palabra de Dios, bajo el magisterio y en la santa tradición. Yo, como te dije cuando me preguntaban si yo me equivocaba, yo decía que yo no me equivocaba. Tú tienes que ajustarte a la doctrina de la iglesia. Yo una vez tuve una discusión con una comentarista de radio por allá por mi tierra católico. Ahora se va a dar cuenta quién es y me va a fumar un pleito de una cosa que dijo en un programa y yo le dije que eso no es la doctrina de la iglesia. Y ella me dijo, bueno, es mi opinión. Y yo le dije, no, los comunicadores católicos no tenemos opinión propia. Los comunicadores católicos tenemos la opinión de la iglesia. Y punto. Y este es un tema relativamente delicado porque en toda esta, digamos, descomposición y mala interpretación y mala aplicación de lo que significa, obviamente, la libertad de expresión y la democracia, sucede que, y yo he recibido muchas quejas y muchos comentarios y muchos pedidos de acción con el caso de catequistas que dicen, bueno, esto es lo que dice la iglesia, pero mi opinión, y yo en esto soy un poco moderna, es que las parejas, por ejemplo, sí pueden convivir si es que se aman y tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Las cosas que he dicho yo en el WTN con esas preguntas que me hacen, es que lo amo mucho. A veces yo soy duro, porque duro en el sentido que, mira, cuando me escribe una persona diciendo, estoy divorciada por la iglesia, yo quisiera comulgar, yo soy misericordioso con esa persona, porque yo siento el dolor que tiene esa persona. Pero cuando me dice, ¿por qué la iglesia es mala? Y no, yo digo, no, espérate, la iglesia no es mala, y sinvergüenza eres tú, porque me está partiendo ya de que la iglesia es la mala. Claro. Y a la que me escriben, es que lo amo. Digo, mira, el que ama se casa, no se encama. Si ese hombre te ama a ti, se casa contigo, no se acuesta contigo. Vamos a partir de esa premisa. Te están utilizando como un objeto y estás perdiendo tu santidad por algo que no va a caminar, porque esa persona no te va a respetar a ti. Así es, como decía una dama muy inteligente con una frase un poco ruda respecto de esto del matrimonio, dice, ¿para qué comprar la vaca si ya le puedo sacar la leche? ¿No? Sí, exactamente. Pero en esta misma línea Frank, de la importancia de promover al laicado, ¿cuál encuentras tú que es el principal obstáculo cuando has hablado con jóvenes, con otros laicos? Probablemente más de uno te ha dado la impresión de que es suficientemente talentoso como para desarrollar esto. ¿Cuál es el principal obstáculo que te encuentras en laicos que, teniendo la capacidad, tienen dificultad de aceptar la posibilidad de este llamado de ser
combinándolo con su vida familiar, combinándolo con su vida laboral, de ser apologistas, de ser defensores, presentadores de la doctrina de la Iglesia. Esta palabra se la va a robar al padre Bojorque, pero es cierto, es la asedia. La asedia que nos está comiendo, que la asedia que termina siendo un odio a las cosas santas, comienzan por la apatía. La asedia comienza por la apatía. ¿Qué voy a hacer si ya todo está tan malo y se va a poner peor? Nadie me va a escuchar. Yo siempre le pongo lo que el Señor le dijo a Ezequiel. Cuando Ezequiel dijo, ¿para qué voy a ir si nadie me va a escuchar? El Señor le dijo, yo no te mandé a que te escuchen, yo te mandé a que hables. Si tú hablas y ellos escuchan, te salvas tú y se salvan ellos. Si tú hablas y ellos no te escuchan, te salvas tú y se condenan ellos. Si tú no hablas, se condenan los dos. Mira, con este tema de la asedia, Frank, has dado en el grano, yo creo has dado en el blanco, sobre todo por tu referencia al padre Bojorge, que yo creo que es un santito en vida y que ha tenido unos aciertos enormes. Quisiera que expandieras un poco más sobre este tema de la asedia tan pronto volvamos del corte, porque creo que es un tema clave en nuestra cultura de hoy y creo que muy pocos la entienden. Así que volvemos en nada con Frank Morera y el papel de los laicos en la defensa de la fe y el desafío concreto de este mal que recibe el nombre de la asedia. No se vayan, soy Alejandro Bermúdez, estamos en Cara a Cara y ya volvemos. Estamos de vuelta con Frank Morera hablando de la responsabilidad que tenemos los laicos, los católicos de a pie en la defensa de la fe. Sí. Tú mencionaste a uno de mis héroes, que es el padre Horacio Bojorge, este santo jesuita uruguayo, que habla precisamente de la asedia, ¿no? El demonio de la asedia, el demonio de la asedia, claro, y que los padres del desierto llamaban el demonio del mediodía, ¿no? Porque aparentemente venía con el sol, cuando uno se siente así como una albóndiga a medio hervir, ¿no? Entonces, ¿por qué señalas la asedia como un problema, Frank? Yo creo que ahí hay una intuición muy importante que a veces los laicos católicos no entendemos bien. Es que no se habla de la asedia. Entonces yo pertenezco a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero a la rama bizantina, a la rama melquita. Pero yo por eso estoy muy familiarizado con los padres del desierto, sobre todo con San Juan Climaco. Y yo he dado varios retiros del libro de San Juan Climaco, la escala espiritual. Claro. Y si tú ves el icono de la escala espiritual, son los escalones, los 20 y tantos escalones. Cada escalón es una superación al llegar al último de todos los escalones, que es ya la unión con Dios. Pero si tú miras el icono, al mismo tiempo que las personas van subiendo, hay demonios que los jalan para abajo. Esa es la asedia. La asedia es todo aquello que te impide caminar al encuentro, a tener un encuentro de plenitud con Dios, a llegar a ese estado no es insensibilidad, pero es un estado que todo se desemboca en Dios, ¿no? Y la asedia, que ahora yo te decía que di un retiro, esos retiros lo pueden ver en el webpage de nosotros, di un retiro sobre los 7 pecados capitales. Dinos primero tu página web, porque quiero que la gente sepa dónde ir para ver de esto, porque sí, tú tienes material rico y valioso. Entonces, creo que la van a poner en pantalla después, Apologética Siloé, como la piscina de la Biblia, donde el ciego vio, apologéticasiloé.com. La sección de temas, están por supuesto los temas, y en la sección de clases están todos los videos, inclusive la secuencia que ya vamos desde Génesis hasta Samuel, de todas las clases. Y también en la parte de retiro están los retiros. Y dimos los retiros sobre los 7 pecados capitales, porque tampoco de eso se habla, es tabú. Y en el orden de los pecados capitales, la asedia creo que es el tercero, y yo le puse como el primero.
Vamos a hablar de la sedia porque de la sedia nacen todos los pecados y todos los pecados terminan en la sedia. Y la sedia, el padre Jorge lo tiene magistralmente explicado en tan poco tiempo, es lo que yo te decía, es un profundo odio, termina en un profundo odio a los bienes de Dios, sobre todo a los bienes de Dios que tiene otra persona. Es como una envidia, pero envidia termina en una envidia, no los bienes materiales, sino los bienes espirituales. Pero antes de eso comienza por la apatía. Por la apatía, Sí, efectivamente. por la apatía son muchos grados, la sedia va subiendo muchos grados, pero el origen de todo es la apatía. Eso que te susurra en el oído, ¿para qué te vas a tomar el trabajo? ¿Para qué vas a invertir tiempo en esto? La cosa está peor, la gente no quiere oír y te empiezas a insensibilizar. Pero después, cuando progresa esta apatía, tú empiezas a justificar la apatía. ¿Por qué soy apático? Entonces la culpa es de la iglesia. Porque el cura hace esto, porque el papa dijo aquello, porque no hizo tal cosa. Y después un poco más adelante, cuando pasa de la iglesia, esta sedia comienza a que tú empiezas a rechazar todo lo bueno de Dios. Y lo rechazas por una sencilla razón, que como tú no lo tienes, pues entonces lo detestas. Y llega un momento que todo lo de Dios es esa persona que tú eres algo de Dios y seguidamente salta como si viera un perro rabioso. Es el último grado de la sedia. Y en todo este proceso de la sedia, lo que es como una lluvia ácida son los medios de comunicación. Los medios de comunicación están incrementando la sedia continuamente de las personas. A través de la burla, a través del ridiculizar lo sacro, las personas empiezan a coger complejo de que te hagan el ridículo, que te identifiquen con el que cree en el diluvio, con el que cree. Y todo eso te va llevando a esta apatía espiritual que desemboca en el odio de las cosas santas. Ahora, para un católico que está en las redes sociales, que está relativamente vinculado al activismo católico, ¿no? Y ve que se producen discusiones, que hay conflictos, que hay temas con los cuales se están cuestionando a la Iglesia, ¿qué advertencia le harías a un católico para que esté atento a cuáles serían los primeros signos de esa asedia, de esa especie de dejadez? ¿Cuál serías tú? Ojo, si tienes estos síntomas, ten cuidado porque puedes estar por la... El desánimo. El desánimo que no me oyen, no puedo hacer absolutamente nada más, o lo que yo estoy haciendo no tiene sentido ni ayuda a nadie. Yo siempre digo a las personas, tú no sabes una palabra que tú digas en Twitter o digas en Facebook, una palabra cualquiera, tú no sabes la resonancia que puede tener en un alma. Y con un alma que tenga resonancia, con una sola, vale la pena lo que tú has hecho. O sea, no podemos desanimarlo por las cosas que, si yo me fuera a desanimar, hace tiempo que yo fuera mahometano, ¿no? Pero yo le digo a las personas de nuestro ministerio, yo no sé, me imagino que en Perú también lo deben tener, en mi tierra a los burros le ponían unas cosas aquí. Sí, claro, las anteojeras. Nosotros decimos orejeras. Sí. Y eso se lo ponen a los burros para que no pierdan el camino distrayéndose con las cosas. Yo le digo a mis hermanos del ministerio, nosotros tenemos que ponernos unas anteojeras de la fe. Mirar a Cristo y no dejar que lo que hizo fulanito, lo que dijo aquel, nos saque del camino. Porque esas cosas que están sucediendo es sencillamente para quitarnos el enfoque en Cristo. Y ahí es cuando uno llega a la asedia. No podemos desenfocarnos de Cristo y no podemos desenfocarnos, vuelvo a decir, del magisterio. El magisterio es el camino recto para llegar a Cristo. Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, una cosa que te iba a decir, que dice ahorita. Tú decías que la democracia, y yo sé que esto va a caer mal, yo me harto de decir, la iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. Y punto. Hay una sola verdad. Por ejemplo, la verdad es que esto es una taza. Por mucho que diga que esto es una gallina, esto no es una gallina, porque hay una sola verdad. Y en la fe hay una sola verdad, y la tiene la iglesia por lo que te dije del pacto, la sucesión. No hay más ninguna, no sé por qué los católicos se complican la... Yo tengo la fe del carbonero. A veces que me vienen los hermanos diciendo, explícame la profundidad del triunvirato, del amor de la Trinidad. Y yo le digo, mira hermano, mi fe es muy simple. Yo sé que Dios es Trinidad y yo lo adoro. Ahora, ¿por qué es Trinidad? Yo no sé. Ni voy a llegar nunca al conocimiento de ellos. ¿Para qué me voy a desvirtuar pensando en un misterio que no puedo penetrar cuando lo que puedo hacer es adorarlo? No perdernos en discusiones bizantinas. No perder el enfoque. Ahora, en el caso de los laicos, una vez más, Frank, no sé si tú percibes
otras dos características que tal vez estén o no asociadas al tema este del desánimo, de la asedia, que es, por un lado, una cierta cobardía, una cierta inseguridad de creer, no, a mí no me va a dar, yo no voy a tener la astucia, la inteligencia, la habilidad para enfrentar esto, entonces descartan totalmente la posibilidad de que esa sea un servicio eclesial que ellos puedan prestar, ¿no? Es que si fuera así yo no predicara. Entonces que me he dado cuenta que cuando yo no tengo ganas de ir a un lugar, cuando yo no he preparado nada porque no he tenido tiempo, y evito ir, es la vez que mejor yo tengo una enseñanza. Porque no sale de mi intelecto, sale de lo que el Señor dice, no se preocupen mucho, el Espíritu va a poner en ustedes. Esto no es un llamado a la ignorancia, pero tampoco es un llamado a no confiar demasiado en tu capacidad y confiar en la obra para que, yo siempre digo a las personas, si el Señor te llama, el Señor te capacita. ¿Cuántos jóvenes me escriben a mí? Porque quiero decirte que hay cantidad de gente que escriben con vocación religiosa y sacerdotal. Gente joven, muchísima gente joven. Y que después me cuentan, ya estoy en el seminario y algunos hasta se han ordenado ya. Tengo un caso de este hermano de chileno que era masón y ya está a punto de ordenarse sacerdote. Bendito sea Dios. De todo eso. Pero las personas me escriben, ay Fran, siento que el Señor me llama, pero no estoy seguro si es un llamado del Señor. Y le digo, ven acá, ¿tú crees que al pelado que está en la playa en la esquina le ha pasado por la mente que una vez ir al seminario? Me dice, no. Digo, ¿tú sabes por qué te pasa por la mente a ti? Porque el Señor te está llamando a ti. Le digo, ves, haz la prueba, si tú ves que no es para ti, te vas, pero el Señor... Un muchacho que anda en un bar por ahí, no le viene en la mente que quiere entrar al seminario. Si a ti te entra en la mente que el Señor te está llamando, ve. ¿Por qué te pones a preguntar? Si tú sientes ya llamado dentro de ti. Si no hubiera llamado, tú no lo sintieras. Ahora, si es una ilusión tuya, para eso está el seminario. En el primer año te vas. Claro, está el proceso de discernimiento, efectivamente, ¿no? Y para eso la predicación de los laicos. Si el Señor te llama, ve, no confíes demasiado en tu capacidad, sino a lo que el Señor te está... Ahora, ojo, tienes que estar seguro que el Señor te quiere ahí. No que tú quieres ir ahí. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, Frank, tú nos contabas que al comienzo sentías una enorme pasión, ¿no?, de defender a la iglesia, etcétera. Ante Dios, ¿cómo discerniste tú? Ya, este no es mi hígado, sino que es mi corazón. Es decir, el Señor me llama y no solamente es que quiero buscarme una bronca aquí. ¿Cómo visualizaste este discernimiento? Porque como tú nos decías en un programa anterior, yo no reclamo que Dios me habla a mí, que tuve una revelación. Dios habla, pero no de forma como la gente piensa que habla. Efectivamente. Santa Teresa lo decía con la visión. Santa Teresa decía con la visión es un ver sin ver, pero sin viéndolo es más cierto que si lo viera. Claro. ¿No? Pero Alejandro, te vuelvo a decepcionar. El problema es que yo no tuve ese proceso. A mí me metieron en esto y me llevaron empujones. Yo no tuve tiempo de... Yo entiendo perfectamente lo que dice San Agustín. Me sedujiste y me dejé seducir. Fuiste más fuerte y me ganaste. Yo por mi gusto le he dicho 40 veces, búscate otro, yo no quiero. Y el Señor me ha ido... Y he terminado, como te dije ahorita, como me he dado cuenta que cuando no quiero ir por las buenas, termino yendo de muy mala manera. Mejor voy por la buena. Mejor voy por la buena y digo, Señor, tú estás loco, pero bueno, allá tú. Tú me dices que allá voy yo. Y de ahí, pues he partido. Pero no ha habido ese gran, te digo y con honestidad, no ha habido ese gran discernimiento. Esa epifanía, digamos. No. Mira, te lo digo porque es muy similar a mi experiencia. Y la razón por la cual te la comparto, Frank, es porque me parece providencial para los hermanos que nos ven el hecho de saber que las personas son llamadas a cumplir un servicio de amor, de explicación, de defensa de la iglesia, sin que esto signifique una epifanía. Es decir, no hay que esperar que un gran poeta anticatólico y masónico italiano, Giosuè Carducci, decía, no esperes que un día Dios baje y te diga soy. No es un verdadero Dios aquel que necesita reafirmar su omnipotencia, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, Dios susurra, Dios habla poniéndonos oportunidades, ¿no?
Y a veces me da la impresión que muchas personas que podrían tener el talento, que muy probablemente estén llamados, la resistencia que encuentran a veces no es la asedia, digamos, este desánimo de fondo, sino una pereza práctica, ¿no? Que los lleva a procrastinar, postergar y decir, ya, pero tendría que leer esto, entonces... y tendría que orar, Alejandro, la oración es fundamental. Si la enseñanza de uno fuera intelectual, no hubiera llegado a nadie. Todo esto tiene que nacer de la oración y sobre todo la oración delante del Santísimo. Eso es fundamental una persona que quiera avanzar en cualquier forma en la iglesia. Tiene que orar y tiene que orar delante del Santísimo. Es lo único que puede hacer. Y como tú dices, no esperar una gran epifanía, dejarte llevar. Yo siempre digo a las personas, tú arrodíllate, dile, Señor, úsame donde haga falta. Y cuando Él te mueva, y tampoco eso es un quietismo, es dejarte llevar por la voluntad del Señor. Porque a lo mejor yo hubiera querido ser un gran músico, que es lo que me gustaba a mí, me sigue gustando los coros y la armonía, pero el Señor me llevó por esto. Y mi llamado no es el de Isaías, mi llamado es el de Jonás. En cuanto a ballena, yo me meto a ver si me voy por otro lado y me agarra y me vuelve a llevar al lugar que yo no quiero ir. O sea que muchas veces digo que no hay ninguna virtud por mi parte, porque si yo lo hiciera contento y que me gusta hacer, pero es que no, yo lo estoy haciendo obligado por el Señor. Y porque he dicho, tengo que hacerlo, tengo que ser fiel a lo que Él... Y el día que no me quiero usar, que me pongo a un lado y cojo vacaciones eternas. Pues mira, esto nos trae a un tema muy, muy interesante, que es el tema de el tema de la obediencia, ¿no? Es decir, de ser obedientes a la iglesia, pero a través de la iglesia ser obedientes en última instancia al Señor. Y hay mucha gente que no hace esa asociación, es decir, quiero saber a qué cosa Dios me llama. Tiene la iglesia acá que representa a Dios, que nos trae las bendiciones y los beneficios de Dios, y no escucha a la iglesia, está esperando esta epifanía. ¿Tú alguna vez te has encontrado en una situación en que has tenido que exhortarle, sacudirle la conciencia, especialmente a jóvenes, no solo me refiero a laicos en general probablemente, pero especialmente a jóvenes, para decirle, oye, no sean ovejas, aprendan a ser pastores, ¿no? Todos los días. A mí una vez una gran hermana mía que quiero mucho, que es una gran profeta, no profeta de adivinar el futuro, dice la palabra, pero una vez ella me dijo, tú eres más católico que cristiano. Y yo le dije, por supuesto, es que yo no puedo separar a Cristo de la iglesia, que es su cuerpo. Para mí la iglesia es Cristo y Cristo es la iglesia. Yo no veo una dicotomía en eso. Si yo amo a Cristo, tengo que amar su cuerpo, que es la iglesia católica, que es la iglesia revelada, instituida por Él. Así que yo tengo que partir de que para mí no hay diferencia entre iglesia y Cristo. Es exactamente lo mismo. Y eso que tú dices, que sobre todo los jóvenes, en todo campo, continuamente, porque increíblemente muchísimos jóvenes escriben a EWTN. Pero muchísimos escriben, yo a veces he visto las estadísticas, igual que en Siloé, la inmensa mayoría son varones y jóvenes que escriben. Y siempre viene su tontería, pero mucha gente que de verdad, ya uno sabe diferenciar cuando alguien que quiere molestar y cuando alguien que de verdad es una persona que no tiene conocimiento. Entonces ya uno tiene que, pero no estoy diciendo a la gente que lo usen, porque eso no funciona siempre, pero siempre yo digo que a mí me encanta el consuelo del palo. Yo tengo un caso, y el hermano que yo sé que me estoy yendo va a acordar, que lo cual lo quiero mucho, llevamos muchos años de amistad, que la amistad de él y mía comenzó porque él me escribió un email que se iba a EWTN, que se iba a suicidar con 10 y tantos años. Y mi respuesta fue, tú eres un cobarde y tú no eres un hombre, porque tú lo que quieres es escaparte de un problema tuyo porque no tienes valor para hacerle frente. Al otro día me escribió la novia diciéndome que yo era cruel, que yo no tenía caridad, que como yo iba a decirle eso a fulano, pero al tercer día me llamó fulano diciéndome que tenía razón lo que yo le había dicho, que lo que yo le había dicho lo había sacudido, porque él esperaba que yo le pasara la mano. Ay, pobrecito, ven. Para no hacerte la historia larga, la novia que era atea se convirtió y tomó todos los sacramentos y hasta estuvo decidiendo vocación religiosa. Ella. Pero todo empezó porque muchas veces la gente lo que espera es un consuelo vano. Y lo que quieren es que le alimenten el ego. Y hay veces que hay que decirle la verdad.
No siempre, vaya, no digo todo el mundo que ande por ahí diciendo los errores a la gente, pero el Espíritu a veces que te guía y hay veces que una respuesta dura es lo que la persona requiere. Claro, sin duda hay que discernir. Hay que discernir. Y hay que asegurar que no respondemos porque nos provoca o dependiendo del estado de ánimo que estamos, sino para hacerlo de las mejores circunstancias. Pero una de las cosas que yo encuentro a veces un poco frustrante, Frank, y no sé si a ti te pasa, es que frente a algunas preguntas, de hecho te pasa porque me acabas de comentar de este caso, pero supongo que pasa con más frecuencia, hay mucha gente que cree que las palabras firmes, enérgicas, duras, desafiantes, ¿no? Son palabras que son faltas de caridad. Y normalmente cuando te critican eso, te lo critican diciendo, mira cómo Jesús perdonó a la pecadora arrepentida, mira cómo Jesús no juzgó a la... Y ponen todos estos casos que, para serte sincero, en muchas ocasiones me producen una cierta irritación porque yo digo, mira, en primer lugar, ¿tú de verdad crees que yo no conozco esos pasajes del Evangelio? Y en segundo lugar, ¿tú crees que esos pasajes describen a todo Jesús? Entonces, no sé cuál es tu experiencia en eso. Eso que me decías de Jesús, lo vamos ahorita fuera de cámara. Jesús tuvo misericordia con los que necesitaban misericordia y dio palo a los que le tuvo que dar palo. Porque como decíamos ahorita, le dijo a los fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados, ustedes no son hijos de Abraham, hasta de las piedras salen hijos de Abraham y no de ustedes. Les dijo de todo. El Señor usó la misericordia con quienes de verdad Él sabía que en su corazón necesitaban la misericordia. Pero no hay cosa más que el Señor deteste que la soberbia. Sea soberbia espiritual, que es la peor de todas, sea soberbia de entendimiento y cuando el Señor tuvo que coger una soga, dio sogazos en el templo. Y cuando el Señor tuvo que decir las cosas, cuando tuvo que usar la misericordia, usó la misericordia. Y yo creo que la gente tiene una idea de un Cristo que no existe. Él no tiene que ver con el tema, pero a veces las personas, nadie se da cuenta del sentido del humor que tenía Cristo. Cristo tenía un tremendo sentido del humor. Pero la gente al leer solemnemente el Evangelio se pierden al verdadero Jesús, que era verdadero hombre. Ahora, en ese mismo aspecto, Frank, me gustaría hablar no necesariamente de las acciones más duras de Jesús, como las de sepulcro blanqueado, estos pasajes, raza de víboras, que yo nunca le he dicho eso a nadie. Yo tampoco. Y probablemente si lo dijera me dirían, eres el extremo de la falta de caridad, ¿no? Pero hay otros pasajes en los que Jesús es tremendamente interpelante. Se me vienen a la cabeza, por ejemplo, cuando al Pedro que acaba de elogiar porque lo reconoció, le dice, apártate de mí, Satanás. Atrás de mí, Satanás. ¿No? O por ejemplo, cuando Santiago y Juan le dicen, ¿quieres que traigamos fuego del cielo? Fuego del cielo, ¿no? El Evangelio nos dice que le llamó la atención duramente. O el pasaje del joven rico, donde lo mira con amor. Porque nos dice, nos mira con amor, pero después de mirarle con amor, le hace una exigencia tan exigente, valga la redundancia, que el tipo se da la vuelta y se va, ¿no? Entonces, hoy en día esta presentación del Jesús integral, del Jesús auténtico, del Jesús completo, ¿cuán importante crees que es para poder despertar las conciencias y estimular incluso intraeclesia, es decir, a hermanos nuestros cristianos que han tomado una visión del cristianismo media de dulce de algodón? De jarabe, ¿no? Sí. No, es que es esencial. Hemos desconocido mucho tiempo al verdadero Jesús. Y lo dice el credo, verdadero Dios, pero verdadero hombre. Mira, Santa Teresa de Jesús sacó sus grandes enseñanzas de la humanidad de Jesús, ¿no? Y tenemos que presentar al verdadero Jesús, un hombre joven. Jesús era un hombre joven, muy, muy joven. Era Jesús. Y era un hombre radical. Él lo decía, lo dijimos en el primer programa, el que no recoge conmigo, desparrama. Y en el Apocalipsis va a ser más duro. Lo frío lo caliente, lo tibio lo vomito. El cristianismo es radical. Y tú sabes por qué hoy en día no atraemos a más personas, porque no somos radicales. Mira los mormones. Los muchachos no se van a confirmar, andan en una bicicleta por 3 años en el lugar donde los sitúen.
Y nosotros estamos haciéndole fiestas en la playa a los que se van a confirmar. Los jóvenes no quieren fiestas en la playa. Si ellos quieren fiestas en la playa, se van a divertir más cuando se van con los amigos que con la catequista. Así es. Los jóvenes quieren radicalidad. ¿Por qué Juan Pablo II, un anciano moribundo, atrajo tantos jóvenes? Porque la doctrina, Juan Pablo decía lo que el mundo no quería que se le dijera, no al sexo fuera del matrimonio, no al aborto, no. Y eso atrajo a los jóvenes. Los jóvenes quieren, mira el fenómeno extraño en los Estados Unidos, que las órdenes religiosas que están creciendo son las órdenes que han vuelto a la radicalidad de su comienzo. Las órdenes que se han quitado los hábitos, que andan con el pelo teñido, que andan en chores por ahí, se están muriendo. Sobre esto hay un punto que me parece crucial, Frank, y que tiene que ver con la manera como muchas veces se aproxima la pastoral juvenil. Muchos sacerdotes o muchos responsables de pastoral juvenil, porque tienen el temor de perder a los jóvenes porque están muy mundanizados, etcétera, normalmente realizan actividades de pastoral juvenil que son en realidad una réplica de eventos del mundo. Quieren hacer una fiesta y más aburrido. Y más aburrido. Así es. O sea, versión del mundo para pavos, como decimos. Entonces, ¿cuál es tu experiencia cuando comparas en agüita de dulce, esta versión mundanona en agüita de dulce, que cuando se presenta una propuesta radical? Tu experiencia hablando con jóvenes. Lo que te digo, los jóvenes quieren radicalidad, necesitan radicalidad. Y yo estuve en la Pascua Juvenil en Miami y habían varios talleres en distintas aulas, y el mío era de apologética, pero habían otros de los más atractivos, ¿no? Y cuando yo vi el título de uno, yo dije, yo me quedo sin fieles. Sí. Hoy aquí, y el aula se repletó con gente de pie. Y yo dije, ustedes son masoquistas, ustedes vienen aquí para que yo les dé palo. Se estaban riendo, pero es que los jóvenes quieren a alguien que les hable radicalmente. Para agua con azúcar tienen al mundo entero, tienen los canales de televisión con toda esa porquería que les dan. Finalmente, Frank, recapitulando un poco ya ahora que se nos acaba el programa, en todos estos años en los que tú has sido bendecido con esta misión y que te ha permitido ser instrumento del Señor de tanto bien, a pesar de muchas críticas, ¿qué dirías desde el fondo de tu corazón y de tu propio testimonio a aquellos, especialmente jóvenes, pero no solamente jóvenes, adultos, chicos, chicas, que están considerando la posibilidad, yo también quiero ser un apologista, yo también quiero ser un defensor de la fe? ¿Qué le dirías después de todos estos años de haber servido al Señor? Que se lancen. Si el Señor no lo quiere en ese lugar, yo lo que dije al principio, Alejandro, lo principal no es lo que yo quiero ser, es donde el Señor me quiere. Si el Señor te llama a este tipo de servicio, Él te va a capacitar. Y yo siempre le digo, cuando me dicen, quiero ser apologista, ¿qué tengo que hacer? Le digo, mira, primero que nada tienes que orar. Eso es lo primero. Ahí sale todo lo demás. Después de la oración, tienes que conocer la palabra de Dios dentro del magisterio de la iglesia. Después tienes que conocer el catecismo. Tienes que conocer los concilios y los padres de la iglesia. Y todo eso lo mezcla con sentido común y sale la apologética. Magnífica. Porque todo eso sin sentido común no tiene sentido. Efectivamente, porque a la larga el sentido común es lo que nos permite explicar las cosas de una manera que sea comprensible a las demás personas, ¿no? Exactamente. Esa es la receta para ser apologista, pero sobre todo la oración. Eso es lo principal de todo. Porque todo tiene, si no es la oración, es un acto estéril. Y supongo en consecuencia que fuera de los defectos y pecados que todos tenemos en el camino, de este llamado y de este servicio no te arrepientes de nada. En absoluto, en absoluto. A veces que preferiría estar en los callos montando jet ski o dirigiendo la misa de 12, pero esto es lo que el Señor me ha llamado, y sobre todo un consejo que le doy a la gente, estar consciente de quién es cada uno y de quién es Dios. A mí es un gran consejo que me dio un sacerdote una vez en la confesión. Yo le estaba confesando todos mis pecados y yo le decía, yo no sé por qué el Señor me llamó a mí. Y me dijo, te llamo a ti precisamente por eso, porque si tú pensaras que tú no tienes pecado, tú serías la gente más insoportable que hay sobre la faz de la tierra. Lo que te mantiene a ti humilde es que tú sabes los pecados que tú tienes, que sin embargo el Señor te usa. No crees que uno se lo merece todo, sino verdaderamente con la carga que uno tiene seguir para adelante.
en la santificación de uno y en la santificación de los demás, que no es fácil. Frank, muchísimas gracias y que el Señor te bendiga, hermano. Ha sido un tour de force, una magnífica conversación que yo pido que ustedes atesoren y sepan además que este programa con Frank Morera, dentro de muy poco, producción de EWTN en español, lo va a poner en el canal de YouTube, youtube.com/EWTN español. Compartan este video y esta conversación, compartan las conversaciones anteriores que hemos tenido con Frank Morera, porque lo mejor que nos puede pasar, especialmente ahora que estamos completando el año de la fe, es que cada vez tengamos más evangelizadores, más entusiasmados en amar a la iglesia y expresar ese amor, promoviéndola, explicándola y defendiéndola. Gracias por haber estado con nosotros, que el Señor los bendiga y será hasta el próximo programa de Cara a Cara. Quédense ahora con la mejor programación de EWTN y hasta la próxima. Conmigo, adiós.